¿Qué tal? ¿Qué tal? Hola. Paul, ¿qué tal? Quiero una breve reseña de Renfe. No es patrocinador Así ni para nada, empezar. ¿no? Creo que Bueno, no es complicado, patrocinador. complicado. Dejémoslo en complicado, sí. Todo lo que podía salir mal ha salido mal, o sea que sí. 2 estrellas y una porque había aire acondicionado, que si no, ni eso. He visto... Ha habido no pocos aplausos con experiencias que han tenido alguna vez, no sé si desde ahí me veis bien, han tenido alguna vez experiencias paranormales. Antes de empezar este rodaje y de la serie, ¿qué tal de experiencias paranormales vosotros? Yo genial, he tenido un montón. ¿Has tenido un montón? Sí. ¿Alguna así heavy? Antes de Los sin nombre, que ahora veremos por qué hablamos de experiencias paranormales y de la serie y tal. Pues mira, cuando era muy pequeña, esto me lo han contado, claro, yo no me acuerdo, pero cuando era muy pequeña, un día que mi madre y mi tía estaban viendo la tele, me puse a mirar a una esquina, al techo, y se dieron cuenta de que estaba yo ahí muy intrigada con el techo y me preguntaron, Había una botella. ¿qué haces? Y digo, uy, perdón, estoy teniendo un problema técnico. Y digo, pues hablar con el señor de ahí, mamá. Dice, ¿pero qué señor? Y yo me fui y traje una foto de mi bisabuelo y dije, este. Y bueno, pues... Qué mal rollo, tía, ¿eh? Y tu madre cada vez que miraba allí decía, ¿está ahí en serio? Ahí colgado. Y ahora os preguntaréis por qué Milena ha sido elegida para este papel. No. Es el primer serializado, os presenta, que modero, y os quería preguntar al hilo de esto. ¿Cómo es enfrentaros al folio en blanco? Esta es una serie que es una adaptación de un libro, pero ¿cómo es enfrentaros a ese proceso creativo? ¿Tenéis rutina, o tú, Milena, a la hora de coger un papel nuevo? Pau. Folio en blanco me ha sonado a pregunta para Paul, que es el guionista, pero a ver, procesos. La serie parte de... Hay una película de hace 25 años que es Los sin nombre y una novela, ¿vale? Que tienen el mismo título. Nosotros hemos usado el punto de partida. Es cierto que Jaume Balagueró en su día con Beto Marini estuvo desarrollando una Biblia, ¿vale? De esa Biblia hemos aprovechado algunas cosas, no llegó a buen puerto, pero luego cuando nosotros el proyecto quedó ahí un poco colgado, decidimos recuperar esa Biblia con algunos de los elementos de Jaume, de su imaginario, y arrancar un proyecto nuevo. Lo escribió Paul, lo ha escrito Paul, o sea, básicamente. Yo he estado ahí un poco... molestando todo lo que he podido y la idea ha sido siempre coger el camino, el detonante que tenía la historia y llevarlo a un terreno en el cual estuviese a medio camino entre el mundo de Paul y el mío, ¿no? Entonces, a partir de ahí sí que ha habido una escritura durante muchos años, como 4, ¿no? Y en ese proceso de 4 años pues ha dado tiempo pues, para que la hoja ya no estuviera tan en blanco, ¿sabes? Pero no sé, ¿cómo ha sido para ti la experiencia esta, Paul, un poco de la escritura? Bueno, más que... Claro, el problema al final, más que en blanco, porque había unas bases ya construidas por material previo, ha sido la reescritura constante. Es decir, es una serie que me lanzan un poco a hazte la tuya y juega. Y claro, yo juego con el material, hago 8 o 9 capítulos, empiezo a trazar unas líneas. Pero bueno, estamos en el departamento de Filmax, hay el jefe de desarrollo que es Iván Mercadé, que también, bueno, empieza como a esto llévalo por aquí, esto llévalo por allá, o me gustaría más, o piensa más en este tipo de público. Entonces, bueno, empiezo a reescribir, como adaptar, y luego cuando viene Movistar y llega Pau, claro, esta serie para mí está terminada. Lo que pasa que al llegar pues, una plataforma como Movistar y un director que va a dirigir todos los capítulos, en este caso, es decir, que, bueno, que al final no es lo habitual de, venga, 2 directores hacen el entremedio y el primero y el último, digamos, el showrunner, ¿no? Pues que tiene una mirada muy clara, empieza un proceso de reescritura. Yo estaba con el crucero ahí a toda hostia, iba a un punto y me dicen, no, gira, que hay un iceberg ahí que te lo vas a comer. Y claro, entonces, la curva que cojo para deshacer todo lo hecho, pero intentando seguir un poco los objetivos, ¿no? los tótems que teníamos y que estaban marcados y que sabíamos a dónde íbamos. Lo que pasa que, aunque sepas dónde vas, a veces escribiendo el camino puede ser infinito para llegar al mismo punto. Sí, Fue desapegarse mucho, yo creo, del material que había. Y ajustar muy bien el tono, ¿no? Porque estamos hablando de cosas paranormales y tal. Hay un elemento en la ficción que juega medio camino entre es paranormal o no.
¿es paranormal o nos estamos haciendo las películas? Que es lo que acostumbra a pasar en la vida, porque hechos paranormales constatados, aparte de Milena, que tiene sus aventuras, no los tenemos. La prueba que dices, hostia, sí, es un hecho paranormal. Entonces siempre estás a medio camino entre, hostia, es una paranoia, es un tema psicológico, es un tema de sugestión o es un tema paranormal. Y ese equilibrio entre esto, el elemento dramático, al final es una serie que tiene unos personajes muy potentes, ¿no? Aparte de Milena, está Miren Ibarguren y está Rodrigo de la Serna. Estos tres personajes traen un trauma psicológico, traen todo un proceso personal y en una búsqueda de una niña es un poco una búsqueda de redención. Pero hay un puntito de, no terror, porque nos hemos alejado del terror, pero sí de escenas fuertes, o sea, impactantes, diría. Yo no me gusta el terror, no disfruto de pasar miedo, pero sí que el impacto, hay cierta crudeza en momentos muy concretos que la serie tiene. Y ese equilibrio de elementos, elemento un poco de fantástico, pero cuidado porque puede ser sugestión, no es del todo fantástico. Hostia, hay un poco de drama, pero cuidado porque el thriller y el misterio mola que también tengan su espacio. Hostia, hay un pelín de impacto, pero que no nos pasemos, que no lleguemos al terror. Ese juego de equilibrios creo que fue lo más interesante de hacer para mí en el proceso de escritura, de encontrarle la medida justa a eso, ¿no? Sí, de no romper nunca la baraja, de que haya un acto que diga es imposible. No hay nadie volando, para que nos entendamos. Claro. No aparece el monstruo del lago. No hay cosas que digas, bueno, estamos totalmente en fantasía o en sobrenatural. Están en un limbo que, bueno, puede ser una serie de catastróficas desdichas o puede ser, para los que tengan este tipo de sensibilidad o creencia, algo que va más allá. Sí que hay algún susto, ¿eh? Algún pequeño susto en algún capítulo me hizo saltar un poco del sofá, ¿eh? Sí que, por cierto, en cualquier momento, cuando queráis intervenir o preguntar algo, levantáis la mano, pasamos un micrófono, lo hacemos de forma ordenada y lo suyo es que participemos todos y que preguntéis todas las dudas que tengáis, barra libre de preguntas, no de Campari. Que también... No. Si os parece, para meternos un poco más en situación, como no hemos visto la serie, detrás, eso sí, es un poco raro porque va a ser detrás de nosotros, vamos a ver el tráiler de la serie. Es que igual va a haber un par de clips, pero bueno, nos vamos levantando. No pasa nada. Nos sentamos como por aquí, ¿no? Y así veis Yo me voy un poquito. Ahí hay una silla. Así lo veo bien. Ángela. ¡Ángela! ¡Ángela! ¿Dónde está mi hija? Es solo cuestión de tiempo que la encontremos. Es una cuestión de fe, inspector. Diga. Mamá, soy yo, Ángela. Por favor, ven a buscarme. Mi hija está viva y tú lo vas a investigar. Ya no soy policía. Eres detective privado. Han pasado 7 años, solo escuchaste una voz. Era ella y lo sé. Esos son los niños del orfanato Buena Esperanza. Así que este tipo está implicado en el secuestro de mi hija. Estás buscando conexiones donde no las hay. Escúchame, sé quién podría tener a Ángela. Material para tu próximo libro. Lo recuerdo a él, al doctor Santini. Si quiere respuestas, tendrá que buscarle. Está todo en tu cabeza, ¿es que no lo ves? Esto es real. Ángela está viva, yo lo sé. Y voy a hacer cualquier cosa por encontrarla. Aunque la encontrases, ya sería demasiado tarde. La esperanza de una madre es inagotable, Claudia. O aprendes a dominarla, o te devora. Y te va a devorar. Aplauso. Bueno, es que sentaos, venid. ¿Vas a tirar otro o no? El corte vendrá después. Vale, no, pues está bien, nos movemos. Esa frase de mamá, soy Ángela, por favor, ven a buscarme, y a partir de ahí se precipita toda la acción. Claro, he pensado, voy a decir un pi cada vez que vaya a contar algo, porque después de eso, cuando empieza pi y empiezas... A partir de ahí la acción, y lo veíamos además, el reparto es una cosa impresionante. Miren Ibarguren, Rodrigo de la Serna, Milena, y luego hay unos secundarios, están Susi Sánchez, Elvira Mínguez, está la niña que es Valentina Gagá, Eva Santolaria, José Manuel Poga. Bastián Hugueto. Bastián Hugueto. Caras muy conocidas en la ficción, que esto, Pau,
para ti era atractivo el contar con caras tan reconocidas. Bueno, yo creo que para todo el mundo es atractivo. El tema es, o sea, mola mucho tener estos actores, no porque sean conocidos, que también, sino porque son actores que tienen una trayectoria y es por algo, es porque son muy buenos, es porque son gente que hacen su oficio estupendamente. Y una cosa que no está tan de moda y tal, pero son muy buenas personas. Y a mí eso me parece muy importante para poder currar, con lo cual yo a la mayoría de ellos los conocía, a los que no, pues a través de pues, una prueba un día o un café o lo que sea, los conocí y yo sí que intento que el clima de rodaje sea muy bueno, de bienestar. Esa aproximación a la serie que podemos hacer con Miren, que estamos acostumbrados quizás a verlas en papeles más cómicos en esos registros, sin embargo tú tenías claro o ya pensabas en que tenía que ser ella, ya habíais trabajado juntos en Todo Mienten, que tiene un registro un poco distinto, pero aquí sí. Lo viste claro. Es un lujo cuando tienes una... Yo había trabajado con Miren ya, entonces es un lujo tener una actriz que tiene talento, que mola, trabajas con ella. Todos Mienten era un poco thriller, pero había un elemento de comedia ahí, con lo cual no deja de ser comedia. Cuando de repente dices, esta tía haciendo drama es la hostia seguro, seguro, o sea, sin ninguna duda, seguro. Y además no lo ha hecho. Con lo cual es bueno para ella, porque ella tiene el gusto de decir, hostia, tío, que puedo hacer drama, que es lo que le pasa a muchos actores que no les dejan hacer un registro que no sea el habitual o no se lo ofrecen, vaya. Para ella es un lujo, para nosotros es un lujo a nivel de marketing. Es muy guay ver a Miren en otro registro, poder contarlo, no, Miren en drama, tal, es muy guay. Y de hecho creo que en todos los actores, de hecho te pasa mucho que dices, hostia, y ahora me pasa con Milena que digo, tiene que hacer una comedia romántica, tío. Tiene que hacer una comedia romántica, tío, porque lo hará estupendamente y dirán, hostia, esta faceta no la he visto de Milena. Y mola mucho cuando pasa esto con los actores, ¿no? Y con Miren pasó esto. Claro, veníais de citas los dos. ¿En qué momento de citas Barcelona, en qué momento se os ocurre decir, pues ahora un thriller psicológico de cagarse? ¿Cómo fue ese cambio de registro? Yo es que estoy en plantilla, en Filmac, o sea... Cumplo órdenes. Me toca entrar, ¿no? Llamar a filas y voy. El tema es que con Pau hacía 10 años que coincidimos en citas, es verdad, y desde entonces pues, he ido pasando con todos los proyectos que hemos hecho en Filmac, desde la mayoría de sus inicios, de Sé quién eres, pues empezamos a desarrollar desde un concepto también, a otros que a lo mejor ya estaban más desarrollados y yo me sonaba como guionista puntual de algún otro capítulo. Y esta fue como la oportunidad de Pau y de Iván de decirme, vale, este te toca a ti, este te lo coges tú, y lo lideras, entre comillas, tú a nivel de desarrollo, lo escribes tú y pones, bueno, la serie que te gustaría hacer y ver. Y a partir de aquí pues empieza a trabajar, llega la pandemia, claro, estos 4 años... Un retraso en el tren, otro retraso en el tren... Por los retrasos de la vida, lo que hace que al final la serie, pues empecé a escribirla hace 4 años y interrumpidamente haciendo otros proyectos, pero eso siempre ha sido la constante, ¿no? Que estaba ahí, que bueno, que ya sabéis que hay que encontrar una casa que te la compre, que te la coja, que la vea igual que tú y todo eso. Pero... Milena, en tu caso, ¿cómo te llegó el papel? Porque creo que te llegó a través de un casting y que tú querías hacer un casting. Sí. Que a ti te apetecía ya pasar un casting. Sí, porque yo recuerdo cuando empecé, bueno, yo hice primero No Matarás, que ese casting fue muy loco también porque llegó por Instagram, yo no era actriz, no sé qué. Y desde que hice No Matarás hasta que se estrenó, yo hice un montón de casting, un montón. Pero algunos me cogieron, otros no, lo típico, ¿no? Pero yo me daba cuenta de que me gustaba muchísimo hacer castings, porque me encantaba hacer como las propuestas, diseñar como el vestuario, era como yo todos los departamentos. Entonces, pues, no sé, me gustaba, me daba mucha vidilla, me montaba mis pelis y iba a hacer algo que me gustaba hacer y no iba con la presión de... madre mía, me cago delante del director de casting, sino que de verdad lo disfrutaba, me soltaba, me gustaba mucho y es verdad que para mí ha sido una gran suerte que pues, en mi carrera me han ido llamando, Madres Paralelas tuve 8 casting también, que no fue nada. El primero moló mucho. Sí. Pero... me refiero que a partir de, sobre todo después de Madres Paralelas, empezaron a llegar ya muchos proyectos más rodado con mi nombre, sí.
recuerdo también que no solamente los casting presenciales, sino que además los self-tape, cuando yo los enviaba, casi toda la respuesta que recibía era: pero si ya ha hecho la peli, ¿sabes? Cogía actores, hacía casting para los actores, para que me dieran las réplicas, hacía como pues la localización y todo, era chulísimo. Y claro, pues vinieron todos estos proyectos, la verdad que también hay algo de que te sube mucho la autoestima y tu reconocimiento como actriz de que te están llamando con tu nombre directamente, pero yo estaba echando ya desde hacía tiempo en falta el poder volver a retomar esto de hacerme mi propuesta, estar estudiando en casa antes, ir a trabajar con el director o con el director de casting y tal. Y la verdad es que, para mi sorpresa, cuando llegué estaba Pau recibiéndome ahí con... Bueno, fue un gusto porque a veces los directores no vienen a los castings y molaba mucho porque pudimos encontrar que sintonizábamos. Yo traje mi propuesta, él tenía la suya, que habían escrito ellos una propuesta de personaje, y al final, pues, ni una cosa ni la otra fuimos encontrando como el camino hacia el personaje y escucharon también las propuestas que yo tenía y me hicieron muy partícipe porque Laura era, creo que fue el último personaje que escribisteis, ¿me contaste? Sí. Sí, ¿verdad? Sí. Y como que hasta que a lo mejor no tuvieran la actriz, recuerdo que me contabas esto, Pau, no era... Claro, no lo tenían como todavía... machacado, sí. A mí me surgía la duda de si cambió mucho la Laura que teníais en mente al principio, al saber ya que lo iba a hacer Milena. ¿Hubo mucho cambio en el personaje? A saco. Hacemos muchas trampas, en el sentido de que... muchas trampas. O sea, nosotros hay un momento que estás con el guión y el guión tiene 4.000 ramas con 3.000 hojas cada rama y hay un momento que hay cosas que tiras de arquetipo y más o menos te han ido colando, porque has apagado otro fuego y has avanzado y te han ido colando y tal. Y de repente... te pones a hacer el casting mental, hostia, esta actriz mola y empiezas a leer el guión desde los ojos de, hostia, cuando lo lea la actriz, lo va a leer solo con su personaje. Coño, que hay grietas, o sea, y hay grietas, y las había. En el caso de Laura especialmente porque es un personaje que le pegamos un giro en el último momento, teníamos otros frentes, acabamos... Total, que cuando entró Milena... Hostia, ya la actitud de ella era tan guay de decir, hay cosas que tal, y es que no puedes tener más razón. O sea, vamos a arreglarlo. Entonces, ponerle el listón alto al casting hace que también te suba el listón del guión. O sea, tener buenos actores te mejora el guión. Igual que te mejora el guión cuando lo interpretan, te mejora porque te obliga como guionista, como director, tal, a decir, oye, tío, que me da vergüenza que Milena lea esto, que genial. O sea, me da vergüenza que hasta ahora colaba porque el lector lo lee todo en conjunto y que esto esté un poco más groggy y no pasa nada, pero cuando la actriz, que solo hará eso, lo lea, hostia, tío, seremos lamentables porque nos hará preguntas que no tenemos respuesta porque son trampas, ¿no? Un poco este tipo de cosas ocurren. Entonces, cuando pones el listón alto en todos los aspectos, pues desde el guión, a los actores, al director de foto, al de arte, al de tal, cuando subes el listón y sumas gente con talento y capacidad, todos mejoramos, pero sobre todo el producto, ¿no? Entonces, ahí hay aportaciones en la dirección, en la foto, en el guión, en todo, que vienen de muchos frentes distintos, ¿no? Milena, cuando te llegó este guión tan malo... No, el guión era buenísimo, lo ha hecho Paul, pero había problemas de cosas que había provocado yo. Cuando ya tenía... ¿Tenéis todo lo que le iba a pasar al personaje? ¿Tú antes de empezar a rodar ya sabías todo lo que le iba a pasar? O sea, ¿sabías que le iba a pasar? Sí, ¿Esto también? Sí, yo sabía ya, o sea, ya estaba la estructura del personaje. Lo que cambiamos simplemente fue un poco más la personalidad del personaje. Lo teníamos al principio, yo cuando leí La Separata, además a mí me gustó mucho porque era algo completamente diferente de lo que yo había hecho nunca. Entonces fui con, pues eso, una propuesta de una tía que era una absoluta vendemotos interesada, ¿sabes? Y poco a poco fuimos dándonos cuenta de que en esta tía habían cosas mucho más profundas y que ese aspecto se quedaba como muy en la superficie. Entonces empezamos a indagar cómo se quedaba esta persona después del accidente, cómo se quedaba después del tiempo que transcurre y ha pasado lo que ha pasado con la niña. En plan,
porque sí, sabíamos cómo se quedaba la madre, sabíamos también cómo se quedaba el personaje de Rodrigo, pero conmigo, bueno, escarbamos ahí un poco y vimos que esta tía tenía muchas heridas, ¿sabes? Y fue una cosa que me dijo Pau un día cuando estábamos haciendo los ensayos, que para mí fue la clave, porque me dijo, ella solo quiere contar su verdad. Y su verdad no tiene nada que ver con la verdad que otros reciben. O sea, yo puedo sentir las cosas de una forma y vivirlas de una forma, pero desde fuera la gente lo puede ver desde otra forma completamente diferente. Entonces, para mí eso fue muy interesante y yo me obcequé mucho en mi verdad, mi verdad, mi verdad, mi verdad. Aunque eso suponga que las consecuencias o los actos que ella tiene para llegar a su verdad haga que el resto de personajes puedan tener un punto de vista de una persona interesada, engreída, hipócrita y ¿sabes? Tienen todo el rato como esa carga, ¿no? Esa presión de saber que detrás tienen profundidad y un bagaje complicado, ¿no? Son personajes que tienen mucho fondo, que no sé cómo es trabajar esto, contadme, a la hora de escribir los personajes, de trazarles ya toda una vida detrás, que a veces se tiene que intuir solo por las miradas, por los silencios que hay entre ellos, porque no contáis mucho, son capítulos de 40 45 minutos en los que no se ahonda en lo que hay detrás, pero que sí había veces que os mirabais o la música que ya intuía que algo estaba pasando ahí. Sí, o pequeños gestos, es decir, por ejemplo, hemos visto la foto del padre de la niña desaparecida, que es Ángela, que es la hija de Claudia, pero vale, intuimos que había un padre que murió en un momento dado, pero no ahondamos en ese trauma de hace 15 años y por qué. O sea, son cosas que están allí, las piezas están y quien quiera cogerlas las coge y quien no, pues no, porque al final, como el incidente desencadenante es tan potente, que es mi hija desaparecida y dada por muerta, me llama 7 años después, ¿qué más da el background que lleves detrás más allá de eso? O sea, eso ya es una fuerza propulsora que te guía y te coge a la historia y vas con el personaje a muerte independientemente de si hizo la mili en Ceuta o si, ¿sabes?, su padre le hablaba mal cuando llegaba a casa tarde, todo este tipo de cosas que a veces para personajes sí que son interesantes o hay veces que no son necesarias. En el caso de que sea el personaje de Rodrigo, de repente nosotros teníamos un background esbozado, pero a la que empezamos a pensar que va a ser Rodrigo, que es argentino, que tiene una cierta edad, que tiene esta manera de hablar, de ver qué hace aquí este tío, cómo ha llegado, ¿no? Es policía y eso de repente con el actor también empiezas a hablar y de esos días hay muchos elementos que a lo mejor podemos añadir al personaje y estas capas que están intuidas de repente pueden coger más volumen. O el caso de Milena, que ahora hablaban con Pau de cómo construimos ese peso. Yo para mí Milena, el personaje de Milena al principio era el comic relief un poco. Era el personaje deslenguado, el que parecía estar por encima de todo, el que realmente era una señora de Telecinco que iba allí a cobrar, a decir lo que ella creía y le da igual si sea verdad o no, lo importante es que te escuche la gente, ¿no? Un saludo a Telecinco por si quieren sí, hacer bueno, una serie con vosotros. Cualquier tertulia rosa de este país, pues eso, ¿no? Yo lo digo y si es verdad, bien, y si no, pues no pasa nada. Este funcionamiento casi que es más de ocio que periodístico. Pero al final, pues esto, empezamos a trabajar con Milena y ya, pues claro, vimos que el incidente desencadenante que ennegrecía la vida de estas personas, que es el policía que estuvo implicado en la desaparición, la madre y la persona que fue resucitada, claro, el peso que llevaban no se podía construir con ligereza. Era muy difícil que esos personajes caminaran haciendo chistes. Claro. Entonces, antes lo comentaba con Pau, que decía en una entrevista, son 3 personajes traumatizados. Claro. ¿No? Y entiendo que Milena, no sé, cuando uno trabaja en un papel más luminoso, imagino que tiene como a lo mejor más fácil coger referencias de vivencias reales y tal. No he trabajado. ¿Cómo se pone cara de...? luminosos. ¿Cómo se pone cara de Tengo mucha experiencia ahí. Una vida muy difícil? ¿De dónde coge uno la referencia, la inspiración para hacer un personaje tan traumatizado? Eso es lo que mejor se me da. No, en serio. O sea, de hecho, tengo muchas ganas, que antes comentaba Pau, lo de la comedia romántica, porque me apetece mucho coger personajes
Pues más luminosos y más, porque por aquí está mi estilista Freddy, que siempre me dice, es que tú sufres muy bien. Y digo, ya, pero se me dan bien hacer otras cosas, no solo sufrir. No, en plan, yo antes cometía un error muy grande, que era implicarme a nivel emocional con mis traumas en los personajes. Y eso hay gente que le funciona, a mí me dejaba hecha polvo. Entonces, trabajando con mi coach, encontré una forma de poder desvincularme de los personajes y trabajar el trauma del personaje. Entonces yo me encontraba más sana emocionalmente para entrar y salir y viajar un poco con el personaje, y sobre todo porque los propios personajes que he hecho son tan traumatizados que tal que te pongas a pensar un poco lo que les ha pasado, no hace falta, o sea, te sale la lágrima muy fácil, ¿sabes? Entonces, pues en ese aspecto sí que nunca he sentido como que haya sido algo muy complicado. De hecho, para mí creo que sería lo contrario. O sea, creo que el reto para mí es hacer algo feliz. Un personaje, sí, como un personaje, pero como reto, en plan guay, ¿sabes? Que estoy deseando que me llegue un proyecto donde pueda hacer, pues eso, una persona enamorada o... me vieron cara de madre muy joven, pero que no les pasen cosas todo el rato a mis hijos, o no sé, ¿sabes? Feliz. Como, sí, o alguien feliz, o de repente una comedia, no o nada no sé. malo. Claro, no, o que le pasen, ¿sabes? Pero que se pueda ver, o sea, poder trabajarlo desde otro lugar, como que siento que yo admito que siento que creo que me siento muy cómoda en el thriller y en el drama, pero me apetece también pues ponerme a prueba y buscar otras cosas, ¿sabes? Y eso pues se da cuando te dan la oportunidad, en este caso como Pau y Paul han hecho con Miren, de demostrar que Miren no es solamente una actriz de comedia, que Miren es, cuando eres muy bueno haciendo un género, es muy difícil que seas muy malo haciendo cualquier otro. Solamente tienes que tener la oportunidad de poder indagar en ello, y por supuesto al principio seguramente se sentirá incómodo, inseguridad o lo que sea, porque no estás acostumbrado, pero hemos estado viendo a Carmen Machi toda la vida como actriz de comedia y no me puede gustar más como actriz de drama, por ejemplo. Entonces, pues no sé, me apetece como ver yo misma descubrir qué puede haber ahí detrás. Y menudo papelón también el de Miren y el tuyo en la serie, impresionantes los dos. Muchas gracias. ¿Cómo se consigue salir en el rodaje de ese ambiente de tanta tensión, de tanta oscuridad? ¿Cómo se equilibra eso para no salir? Porque claro, ya había veces cuando ves 2 o 3 capítulos seguidos, te vas con la sensación a casa de pesadumbre, o te quedas en el sofá diciendo, joder, ¿y ahora qué? Sí, la idea para mí es que en el entorno de trabajo la gente esté con confianza. Yo creo que con confianza la gente saca lo mejor de cada uno y que estén cómodos y que se sientan rodeados de gente que acertarás, te equivocarás, pero será acogido con complicidad por el entorno, por el director el primero, pero también con el resto del equipo, y que los actores que están en el punto más duro de todo el rodaje, que es poner tu cara ahí, que cualquier cosa de estado de ánimo, de inseguridades se ven, pues hay que ayudar a que eso sea un marco cómodo, ¿no? Ese es el punto de partida. Luego, la tensión nos la ponemos solos. O sea, creo que lo más importante para que ella... O sea, somos muy exigentes. En este sector estamos como con la sensación de que aquello que hacemos nos representa. Sí. O sea, los procesos artísticos tienen un poco esto, y a veces te medio engañas de no, es un producto, de luego tal, pero hay una parte de ti que siempre está ahí. Y cuando lo enseñas y la gente te dice, esta última serie que has hecho, la mierda, tío. Tú te sientes que te lo dicen a ti. Y total. Si te dicen, hostia, mola mucho, te sientes que te lo dicen a ti, no es... wow. No se había escuchado nada. No, está bien. Pero no es algo que puedas extrapolar y despreocuparte. Entonces, de repente, el listón siempre lo pones muy alto. No te digo nada a los actores, los guionistas igual que los directores, el equipo en general.
Entonces, la tensión nos la ponemos solos. Si lo que es fácil es pasarte de tensión en un rodaje, a la que la persona sea un poco despótica, que es lamentable, pero en tiempos pretéritos pasaba mucho, yo confío que ahora pase menos. La tensión se genera enseguida, porque está todo el mundo muy en juego. Aparte, es un oficio que tiene muy poca estabilidad. O sea, como hagas una mierda, igual no te llaman más. Entonces, constantemente tienes sensación que estás jugando al límite y jugándotela. Con lo cual, tío, como más sea decir, oye, tío, bajemos a la tierra, estemos a gusto, estemos cómodos, disfrutemos el proceso, confiemos que sabemos lo suficiente como para que esto funcione. Entonces, la idea de cómo relajamos la situación después de la tensión, no. O sea, la tensión se crea sola y cómo relajamos es intentando ser seres humanos conectados. O sea, de decir, oye, tío, tengo un mal día. Bueno, pues tienes un mal día, sí, le pasa a todo el mundo. Pues bueno, pues hostia, vamos a ayudar al otro, vamos a acompañarnos y vamos a intentar que todo funcione dentro del estrés que hay, porque además vamos a unos cronos muy heavies y los rodajes son muy estresantes. Sí. Entonces, al menos en lo emocional, esto es un poco como la gente que dice, hostia, en casa tengo que estar bien, ¿no? Y dices, bueno, pues que el trabajo también tienes que estar bien. No vale de, no, bien en casa, pero el trabajo es toda una máquina que vamos a muerte. Digo, bueno, tío, vamos a muerte, pero tenemos que estar bien emocionalmente, si no es imposible que eso se convierta en tu oficio de continuidad y no te vuelvas loco. Total. Entonces yo creo que ahí es la idea. Y luego es verdad que mola mucho cuando estás haciendo los personajes o la serie o lo que sea, localizar lo que estás contando, ¿no? O sea, tener una conexión emocional con aquello que cuentas. Más allá de conseguir que sean situaciones tensas, es bueno, ya, pero esto, ¿qué estamos contando aquí? ¿Por qué tiene tanto sentido que nosotros, más allá de hacer una serie que tenga éxito, que nos paguen dinero, que lo que sea, o sea, ¿por qué estamos contando esto, ¿no? Y yo a la hora de conectar con la serie, conecté mucho con la idea de tres personajes que han vivido una circunstancia concreta, que les se ha destruido un poco la vida y que se agarran a algo parecido a la fe, ¿no? Entonces, un poco ahí reconocía la idea que tenemos todos de decir, bueno, en una época que no sé si no creemos en nada o creemos en demasiadas cosas, o sea, la gente puede creer en el tarot, en las casualidades o en Dios, o no, Dios no, porque ya Dios no existe. Entonces, es igual, nos hemos vuelto locos con esto, pero en el momento en que te estiran en una camilla, pongo siempre el mismo ejemplo, y te dice, vamos a hacer una prueba de TAC, pero no veo claro esto que tienes aquí en el hígado. Hostia, tú te estás ahí tumbado y dices, si hay alguien ahí arriba, tío, échame una mano, tío. Sé que nunca te hablo, pero si hay algo que puedo hacer, tú te lo juegas. Porque no tienes ni idea, no lo sabemos. En el momento que estamos en nuestros peores momentos, si hace falta, nos agarramos a la fe. Y entonces estos son tres personajes que cada uno a su manera se agarraban a la fe. Y esa idea de están en una tragedia, pero la fe puede más que la tragedia, creo que es lo poderoso de los personajes y al final no deja de ser lo poderoso de nosotros haciendo la serie, que es, hostia, a pesar de que es duro, que es un drama, que sufren los actores haciéndolo, pero estamos juntos en esto y tenemos fe que haremos algo que estará por encima de esto, ¿no? Y encontrar una especie de sentido simbólico también ayuda a que el marco de lo que estás haciendo esté acolchado de texturas emocionales, de los vínculos entre nosotros y del sentido de lo que hacemos, ¿no? Es todo un poco, suena un poco a secta, pero es un poco el encontrarle sentido a lo que estás haciendo, ¿no? Esa huida hacia adelante de los personajes. Por cierto, de lo que hemos visto, ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿Quiere preguntar algo ahora que hemos podido ver una pequeña pincelada de la serie? Si no, yo sigo, que estoy encantado, ya estoy... ¿Nadie? Bueno, hablamos de las localizaciones, todo creo que son en Cataluña, ¿no? Hay mucho hormigón, hay mucha cosa grande, hay mucha cosa fría. Yo me preguntaba, viendo cómo es conseguir esa intimidad de rodaje en una nave industrial gigante, por ejemplo. Pues siendo muy guays. El equipo siendo muy, muy guay. Porque es verdad que se hacía muy... o sea, hemos rodado en localizaciones donde todo era muy grande y además donde luego, por ejemplo, cuando íbamos a comer o a cenar o lo que sea, también estábamos como en naves muy grandes, pero siempre se sentía que estabas en casa. Entonces eso era muy guay. Y por el contrario, ¿cómo es rodar? Hay escenas que son prácticamente a oscuras. ¿Cómo es hacer ese proceso de rodar sin apenas luz, que vas con el móvil? Es un poco trampa. Porque yo pensaba... en realidad, porque se yo ve decía, perfectamente. se va a caer, ¿cómo le puedo poner el...? No, porque, bueno, pues excepto un día que recuerdo en la casa de José,
en su habitación, que ahí sí que fue un poco Eso, jugar a oscuras. ese. Lo demás se va jugando mucho con la luz. ¿Qué pasa y a ese día? veces, Queremos saber más. pues que íbamos literalmente, o sea, teníamos un montón de marcas, Rodrigo y yo, y íbamos viendo cómo hacer todo el recorrido y era muy divertido porque estábamos nosotros ahí diciendo nuestro texto, todos serios, no sé qué, súper drama, tal, y veías cómo los técnicos de luces estaban como, solamente veías como el foco, ¿no? Y una personita así detrás intentando no molestar, ¿sabes? Pero para que te diera justo la luz, que se te viera la cara cuando... Bueno, aquella coreografía era brutal, porque ellos, cada uno llevaba una linterna, pero la luz de la linterna era poco, con lo cual Julián dijo, no, tendré gente escondida en el set y cuando las coreografías están muy marcadas, se ensayan, cuando haga así... El técnico ya sabe que cuando el actor hace así y allí hay otro actor, hay uno escondido aquí que hace boom, sube y cuando baja, baja. Entonces hay como lemmings escondidos por el set que van haciendo boom. Claro. Y la verdad es que a veces a mí me pasa que cuando hay estas trampitas tienes que estar muy, muy concentrado, porque a la que mires un momento y te ves al técnico así escondido, haciendo, ¿sabes cómo? Te partes. Te da la risa. Te partes. O sea, Hubo que parar muchas veces el rodaje porque empezabais a reíros en una escena muy, muy seria o más tocha. un día. Nah. Con Miguel, Rodrigo y yo, que estábamos... También lo normal. O sea, empezamos a rodar el 9 de septiembre, acabamos el 24 de diciembre. Tragedia, madre embarazada de 7 meses, es que señalo allí porque he visto una barriga y he dicho, mira, no sé si es el momento para ver la serie, pero madre embarazada, que hay un dilema ahí que es potente, ¿no? Te llama tu hija, que es la vida pasada, y tienes una nueva vida viniendo y pones en riesgo a la que está viniendo por la pasada, y ese dilema de la madre y tal, todo esto, ya resucitada con la idea de, hostia, yo he vuelto a esta vida por algo, porque esta vida es una mierda, todo esto, hostia, no sé por qué decía esto, tío. Sí. Ahora se me ha ido a mí también. Por la creación de la atmósfera, de la oscuridad de la que hablábamos. No. Se rieron un día. Nos reímos. Necesitas, hay un día soltaste, que sí, la sí. psicología no puede más. O sea, llevas 7 semanas haciendo esto, Claro. y hay un día que se toca una tecla, y esto es psicología humana, tío, te toca una tecla y aquello se rompe. Entonces se parte en el culo, entonces todo lo haces de gracia y dices, bueno, hoy Además, esto no lo sacamos, sí. o sea, no lo sacamos, es imposible, necesitan sanarse. O sea, porque están que Además, no pueden más de agonía. Es que además no estaba pasando nada gracioso, pero es que simplemente... Esto que no lo puedes parar. Hay una escena donde Rodrigo y Miren vienen a mi casa y yo era abrir la puerta y cuando estaba de escorzo, o sea, cuando tenía la cámara así, yo estaba así. En plan, por favor no te ríes porque están chutando a tu compañero, en plan, y de hacer escenas de no mirarnos directamente a los ojos y mirar al punto de al lado, porque si no, simplemente era... ¿qué hacéis aquí? O hola, o ¿a qué habéis venido? O algo así. Y era como empezar a decir la frase y mearnos de la risa. En este tipo de historias en los que se cuenta todo, ¿cuánto de improvisación hay a la hora del personaje? ¿Os permitíais improvisar o por el contrario había que seguir el guión rigurosamente? Porque claro, podía llevarte a otro sitio. Yo no recuerdo mucha improvisación. Nada. No, teníamos muy Nada. claro todos... La improvisación está un poco sobrevalorada. Sí, en los ensayos venía la impro. Sí. O sea, si había propuestas de los actores y actrices, surgían en el Yo en el prefiero ensayo ya. no... Claro, y si has hecho el camino, Claro. que es el guión se ha trabajado al máximo, han venido los actores, hemos ensayado, han puesto en duda las cosas que tal. Hombre, puede llegar un momento, pero hostia, aparte es que vamos cagando leches a rodar. Entonces decir, hostia, no, espérate, que no me es el texto, voy a cambiarlo, el pie no es el tal, hostia, pero ¿lo cambias para qué? O sea, si se ha ocurrido algo, vienes por la mañana, que puede pasar, viene el actor y te dice, tío, me he estado mirando las escenas de hoy y esta no la veo clara, tío, y entonces esto lo tocas. Pero no le llamaría improvisación, porque llega por la mañana ya, pobre actor estresado, porque dice, me lo está repasando y ahora no me encaja con lo que hicimos, tío. Sí. Esta frase creo que tal. Entonces te vas, hostia, si está Paul, hablamos con Paul, tocamos la frase, no sé qué, hablamos con el otro actor, lo cambiamos y cuando llega la escena, eso está tocado ya.
¿no? Sería más el método, más que improvisar o tal. Y luego las coreografías son súper estrictas, o sea, tú te levantas, coges el vaso, las creamos juntos, de dentro para afuera, o sea, llegamos al set, empezamos a mover a los actores, pueden proponer la suya, pero una vez nos casamos con algo, aquello tiene que ser así, tú coges el vaso, te vas hasta allí, lo rompes contra esa pared, vuelves a venir, él va hasta allí, te grita, luego venís, aquí es donde os caéis al suelo y luego coges la silla y la tira contra allí. Y lo haces 7 veces y las 7 veces la coreo es esta. Luego hay momentos emocionales mejores, peores, estiran más un momento, dilatan otro, pero lo que es la estructura está las informativas, casada. ¿no? Al final, ser un thriller está todo muy medido en la medida que hemos podido. Entonces, ojo que dices, porque a lo mejor esto tu personaje no lo sabe, esa tarjeta tú no la tienes aquí aún, aunque ya la hayas rodado. O sea, ¿no? Lo que es de más narrativo deja muy poco margen. Otra cosa es las escenas más emocionales donde sí, estas pausas, estas miradas, cambiar el bueno por un vale, este tipo de cosas. Claro, hablamos antes de los silencios, también me parecen muy importantes en esos silencios la música, que imagino que también habría sido muy estudiada, porque hay mucha música, hay mucha escena, pese a ser los capítulos son cortos, pero hay mucha escena en la que hay mucha mirada con música que va increciendo, que te va poniendo en tensión, que te vas como poniendo así al borde de la silla. Imagino que ese proceso también ha sido muy estudiado. Sí, muy controlado, sí, ¿no? sí. A ver, Arnau Batalla ha hecho la música, Jaume Martí, que es el montador, también es, hostia, con esto se le da muy bien y es muy pesado con esto. Y luego hay una cosa que hemos hecho que ha sido muy potente, luego Arnau iba haciendo propuestas hasta que encontramos el tono. Hay algo del alma de la serie, de cómo la veíamos desde el inicio, con Julián Elizalde, el diré de foto, que era que tenía un espíritu como setentero. O sea, a nivel de que tenía como zooms, tenía una cierta fotografía, había como una especie de realismo, pero no. O sea, había algo Polanski, o sea, nosotros nos íbamos a ese terreno más Polanski. Y luego cuando llegó el tema de la música, Arnau nos iba mandando versiones. Hubo un día que nos mandó un tema que dije, este tema me mola, esta es la línea, tal. Entonces, potenciamos eso y seguimos trabajando. Y en el etalonaje hay algo de grano que está en la imagen, pero es en un nivel para darle una textura que te provoque algo, no por una cuestión de estética desde un lugar pijo, sino desde un lugar de creemos que provoca algo diferente. Y hubo un momento que dije, hostia, Jaume, tío, con la música no lo hemos hecho. Yo igual podríamos pasar toda la música que ha hecho Arnau como si estuviera en un magnetofón de estos antiguos que cambian la velocidad y tal. Y de hecho lo aplicamos a toda la música, está aplicado a toda la música. Y hay un momento que lo aplicas y dices, hostia, te vas a probarlo, pruébalo, a ver, más, menos, esto, hostia, es buenísimo, esto es cojonudo, nos estamos pasando, se nos ha ido la olla. Y lo aplicas. Y luego lo ves, y yo estaba en mezclas y decía, está aplicado aquí. He adaptado la oreja. Y es curioso, porque lo digo porque es una cosa bonita, que es algo que yo os lo digo, y si estáis muy pendientes, a lo mejor alguno que tenga un oído muy fino será capaz de verlo, pero si no, salta de lo comprensible y pasa directamente al estómago. Provoca algo, ¿no? O sea, incluso yo que ya me lo sé, digo, me cago en la puta, ¿está ahí? Tengo que mirarlo, sí, está, joder, me he acostumbrado, tío. Pero en el estómago me pasa algo. Desde luego generaba esa tensión. Esta es la idea, conseguir ese efecto desde lugares que de entrada parece que estás haciendo una locura y luego cuando lo aplicas y funciona, genera eso y mola mucho, ¿no? Y con la música también lo hicimos. Ya os digo que mola mucho. Qué bien hablas. Hablan mucho mejor que yo. Se expresa Me ha apasionado. Hombre, hemos estado 4 años haciéndolo, es fácil hablar de esto, ¿eh? Estamos cerca de terminar, no sé si alguien tiene una pregunta, alguien quiere preguntar algo de cierre y si no, digo yo que una de las cosas que más me ha flipado han sido los finales. O sea, cada final hay unos últimos minutos que imagino que eso también ha estado planeadísimo, que te dejan ahí. Empecé con el primero y acabé en el sexto. O sea, no pude, porque esos últimos minutos me enganchaban y a partir del viernes, 29 de junio, yo creo que le va a pasar. 26, perdón. Le va a pasar lo... Pablo. El 29 ya lo habrán acabado. El propio 27. Ya no me llaman, ya joder. Mira que iba bien hasta el final. Follantes. Hay que repetir todo el coloquio. 26 de junio, Movistar Plus. Creo que la vais a disfrutar. Y... te lo preguntaba atrás, lo voy a dejar. ¿Puede que esto continúe o ya no? Yo creo que no tiene mucho sentido. O sea, para vuestro gusto, vedla porque la cerráis. O sea, hay un viaje, hay una tesis, hay un viaje de personajes. O sea, con 6 capítulos llegáis a un lugar. No os dejaremos ahí flotando en el limbo del universo y si renueva bien. O sea, hay un lugar.
yo creo que no tiene mucho sentido seguir. Luego otra cosa será que un día Paul se levante y tenga una idea, la compartamos con Movistar y no sé qué, y pase algo. Y que alguien quiera comprarla. Haga un casting, la mejore y ya de repente... Un spin-off de Milena, ¿qué tal? Sí, un spin-off. Y hasta aquí, chicos. Gracias. Spoiler. Muchas gracias, Pau, Milena, Paul. Gracias. Pues nada,